Bienvenidos todos. Estamos muy contentos de contar con su presencia en este tercer miércoles Filoletas. En marzo, es lo que he dicho en francés, rendimos homenaje a Simone de Beauvoir en el marco del Día de la Mujer. Y en abril, Albert Camus. Cada uno de estos encuentros ha tenido un verdadero éxito. Muchas gracias por eso, por este éxito. Esta noche le toca el turno a un filósofo cuya obra ha sido traducida en todo el mundo y que constituye una fuente de inspiración para un gran número de pensadores, filósofos, Michel Foucault. El conjunto de su obra es una crítica de las normas sociales y de las relaciones entre poder y conocimiento. Tengo que decir que estoy muy feliz de anunciar que esta no será la única ocasión en que hablaremos de Foucault. Hay mucha gente hoy que no podía entrar por falta de espacio. Entonces, a la salida del verano en el cinema del IFAL en Río Nazas 43, vamos a presentar un documental intitulado Foucault contre lui-même, Foucault contra él mismo, y una conferencia con otros expertos. Saludamos y estamos muy felices de tener entre nosotros a Susana Berkovich, Hartmann, psicoanalista, y José de Jesús García Mora, filósofo. Y doy ahora la palabra a Tania Acosta, psicoanalista de las Universidades Iberoamericanas, quien realizará hoy la moderación. Gracias, Tania, por el evento. Bonsoir a todos. Muchas gracias, Karen. Gracias por acompañarnos, a nuestros invitados. Compartirles que es un proyecto de Fernando Zapata mío que Casa de Francia desde un inicio ha apoyado. Y bueno, estamos viendo justamente la respuesta que nos está interesando cada vez más extender justamente los espacios para compartir una crítica, ¿no? Mucho más frontal, mucho más directa. Entonces, vamos a comenzar con la producción de una entrevista, no toda, unos 4 minutos. Y Karin va a leer algunas partes del orden del discurso, unos párrafos, y vamos a dar justamente paso para situar algunos de los temas sobre los que vamos a hablar de Foucault. Es extensísimo justamente a lo que se puede dialogar. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Michel Foucault a été invité par l'Université catholique de Louvain, la faculté de droit et l'école de criminologie à donner une série de cours-conférences qu'il a intitulé « Mal faire dire vrai » sur la fonction de l'aveu en justice. Pour vous présenter à nos auditeurs, je souhaiterais vous poser un certain nombre de questions. Bien sûr, vous êtes prévenu, vous donnez cours au Collège de France, vous avez publié une série d'ouvrages depuis l'histoire de la folie, naissance de la clinique, les mots et les choses, l'ordre du discours, l'archéologie du savoir, surveiller et punir, et vous êtes en train d'écrire l'histoire de la sexualité. Ces ouvrages sont pour la plupart connus, certains plus que d'autres. Certains ont suscité des débats parfois passionnés, mais il me semblerait intéressant que vous puissiez nous dire un peu comment vous avez cheminé à travers une série de problématiques, une série de questions. Pourquoi vous vous êtes intéressé à l'histoire de la psychiatrie, à l'histoire de la médecine, à la prison, maintenant à l'histoire de la sexualité. Pourquoi aujourd'hui vous semblez vous intéresser à l'histoire du droit. Quel était au fond votre itinéraire, qu'est-ce qui était le fil conducteur de votre réflexion. S'il est possible de répondre à une telle question. Oui, c'est une question difficile que vous me posez. Bon, parce que le fil conducteur, on peut dire, est dégagé qu'une fois qu'on a été conduit au terme dernier, c'est-à-dire au moment où on va cesser d'écrire. Et puis, comme vous savez, je ne me considère absolument pas ni comme un écrivain, ni comme un prophète. Je travaille. C'est vrai, en grande partie, souvent, on lève de circonstances de sollicitation extérieure, de conjonctures diverses. Et je n'ai pas du tout l'intention de faire la loi. Et il me semble qu'aussi, là, dans ce que je fais, une certaine cohérence
elle est peut-être plus liée à une situation qui nous appartient à tous les uns et aux autres, dans laquelle nous sommes tous pris, plus qu'à une, si vous voulez, une intuition fondamentale ou à une pensée systématique. C'est vrai, si vous voulez, que, me semble, que la philosophie moderne, peut-être depuis le jour où Kant a posé la question Basis auf Klärung, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que notre actualité, qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce que c'est notre présent, il me semble que la philosophie a acquis là une dimension où s'est ouverte pour elle une certaine tâche qu'elle avait hier, qui n'existait pas pour elle auparavant, et qui est de dire qui nous sommes, de dire qu'est-ce qu'est notre présent, qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui. C'est d'ailleurs une question qui n'aurait pas eu de sens pour Descartes. C'est une question qui commence à avoir du sens pour Kant, quand il se demande ce que c'est que l'Aufklärung, et c'est une question qui est en un sens la question de Hegel. Qu'est-ce que c'est que le maintenant? C'est la question aussi de Nietzsche. Bon, et je pense que la philosophie, parmi différentes fonctions qu'elle peut et qu'elle doit avoir, a aussi de s'interroger sur ce que nous sommes dans notre présent et notre actualité. Et c'est en un sens autour de cela que je pose la question, et dans cette mesure, je suis nietzschéen ou hegélien ou kantien. Hay en cuanto a Foucault varias, digamos, referencias que se pueden comenzar a trazar. Probablemente una de las más importantes sea la crítica a la modernidad y a partir de eso a la contemporaneidad, ¿no? Hay muchos campos disciplinarios en donde se puede encontrar justamente las obras de Foucault, es muy interesante, ¿no? La Facultad de Derecho, en las ciencias políticas, en la de Filosofía y Letras, en arte, ¿no? En sociología, en antropología, y da cuenta un tanto de cómo se construye esa aportación, ¿no? Como pensador. A partir de eso y de la crítica justamente a la modernidad, a mí me gustaría comenzar a situar a partir del texto de El sujeto y el poder que él escribe en inglés, por cierto, ¿no? En 1982, es un texto ya avanzado, ¿no? Dentro de su obra. Me gustaría situar una parte para justamente abrir el diálogo en relación justamente a esto de la modernidad, ¿no? Con algunas coordenadas. Cito: a finales del siglo XVIII, Kant escribió un corto texto en un periódico alemán, el Berliner Montagsschrift. El título fue Das Weiches Aufklärung. Fue, por supuesto, en mucho tiempo considerado, como lo es aún, un trabajo relativamente de poca importancia. No puedo negar que lo encuentro muy interesante e inquietante, porque era la primera vez que un filósofo proponía como tarea filosófica investigar no solo el sistema metafísico o los fundamentos del conocimiento científico, sino también un evento histórico reciente, incluso contemporáneo. O en otras palabras, ¿qué somos como Aufklärung, como parte de la Ilustración? Compara esto con la pregunta cartesiana: ¿quién soy yo? Yo como un sujeto único pero universal y ahistórico. Yo es para Descartes cada uno en cualquier parte y en cualquier momento. Pero Kant pregunta algo más: ¿qué somos nosotros en un momento muy preciso de la historia? La pregunta de Kant aparece como un análisis a la vez de nosotros y de nuestro presente. Entonces, pareciera justo que situar la pregunta por la modernidad implica justamente ese antecedente, ¿no? Además de un giro que tiene que ver con una preocupación propiamente epistémica sobre el conocimiento, ¿no? Y cuáles son los límites también de ese conocimiento y cómo es que se ha venido trazando desde coordenadas en la modernidad y que, digamos, cómo se ha manejado eso, ¿no? Entonces, la referencia a Descartes también es cardinal por la construcción de un cierto cogito, ¿no? Y de una manera justamente de entenderlo, y a partir de eso, digamos, proponer otra serie de prácticas que tienen que ver con la ética, por ejemplo, pero no solo, sino con otro de los temas que también más trabajó Foucault, que fue la sexualidad, ¿no? Entonces, tomando realmente como referente, ¿qué les parece si comenzamos a hablar de esta crítica a la modernidad, ¿no? Bueno, yo aclaro que no soy experta en Foucault como se ha dicho, pero pues sí lectora
por supuesto ha sido para mí un referente en mi vida, en mi pensamiento, en mi práctica. Las palabras de Tania, que concuerdan mucho con los minutos de video que acabamos de ver, la cita que haces de Foucault, muestra la pregunta viva de Foucault por un presente, por esto que somos hoy, el lugar de la filosofía hoy. El hecho de que él retome a Kant en ese sesgo de la pregunta de Kant por la modernidad, que era su modernidad, también habla de Foucault como alguien inquieto por su presente, por el hombre contemporáneo, por las prácticas del mundo de hoy. Como él dice en los minutos que vimos, muy breves pero muy sustanciosos, él no se dice el filósofo ni alguien que porte un sistema de pensamiento. Su arqueología, su lectura del mundo no responde a un método fijo, justamente. La arqueología de Foucault mina cualquier idea de sistema, de filosofía cerrada, de esencialismo, porque al historizar él va arruinando toda idea de verdad con mayúscula o verdad trascendente, de tal modo que en ese corte Foucaultiano, ese bisturí, diría yo, que es su arqueología, él también interroga por la filosofía hoy y qué somos hoy, qué buscamos, cómo practicamos nuestra existencia, nuestras vidas, nuestras sexualidades. En fin, hablar así de alguien de la talla de Foucault es como dices, un pensamiento tan vasto que recorre tantas áreas y tantas prácticas. Yo creo que no hay nadie a quien no le concierna hoy día el pensamiento, la escritura y el activismo de Foucault, porque también era un activista. Pues bueno, desde el punto de vista filosófico y esta cuestión de la modernidad, sobre todo el sujeto, me parece que es uno de los puntos centrales a criticar por parte del pensamiento de Foucault, y justo, ¿no?, toma como punto de partida Descartes, lo veíamos ahora en el video, pero bueno, sí, esta gran influencia que va a tener este cogito hasta Kant, ¿no? Y no solo hasta Kant, ¿no?, sino podríamos decir Kant en la Ilustración, pero yo creo que es este cogito, su influencia llega hasta Husserl y toda una serie de investigaciones que tienen que ver hoy en día todavía con la psicología y el mismo psicoanálisis, ¿no? El gran problema ahí para Foucault es de qué modo podemos seguir hablando de una unidad, si no fija, por lo menos más o menos estable o centro de síntesis, no solo de sensaciones a nivel meramente intuitivo, sino también de procesos de conocimiento, de autoconciencia, ¿no? ¿Hasta dónde podemos seguir hablando de este sujeto que por sí mismo tiene esta capacidad de sintetizar información, resolverla, tomar decisiones autoconscientes aparentemente, ¿no?, o responsables y voluntarias, ¿no? Si bien todo esto tiene mucho que ver con los inicios, en sus inicios con Descartes, no obstante, pareciera que es Kant justamente quien va a tratar de definir. No se trata de un solo sujeto como lo hubiera querido Descartes, sino son sujetos distintos. Uno es un sujeto que toma decisiones, pero sí, es un sujeto meramente ético y moral, que nada tiene que ver con el sujeto que puede obtener conocimientos, sintetizarlos y generar verdades. Es otro sujeto de un corte más bien epistemológico, ¿no? Y habrá otro sujeto de un carácter, bueno, cuyas decisiones pueden tener un carácter más bien estético, ¿no? Entonces ahí lo que empezamos a ver es que ya Kant está mostrando tres diferentes sujetos que, si bien no podríamos decir que son aislados, no se corresponden uno con otro, sí es cierto que tenemos que diferenciar los diferentes ámbitos de validez de cada uno de estos sujetos y de sus conclusiones, ¿no? Bueno, este trabajo que abre Kant
como crítica de Kant y muchos otros modernos, bueno, es el que Foucault va a retomar y bueno, va a tratar de ver aún ahí cuál es la validez de la unidad de cada uno de los sujetos, ¿no? El sujeto epistemológico, el sujeto ético y el sujeto del juicio estético. Bueno, es fascinante la tesis de doctorado de Foucault, que es un escrito sobre Kant y sobre todo sobre la antropología de Kant, que, bueno, pareciera que todo el mundo conoce a Kant por sus críticas y el formalismo de su pensamiento, y pareciera que más allá de este formalismo, Kant no dijo absolutamente nada, ¿no? Pues no, lo que hace Foucault en su crítica de doctorado es mostrar que, si bien ese formalismo es muy válido para Kant desde el punto de vista exclusivamente del uso adecuado de la razón, desde el punto de vista antropológico, es decir, de la práctica cotidiana de los diferentes individuos, ese formalismo se pierde, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Que una cosa es el deber o el tipo de racionalidad que se debiera de seguir al formular algún juicio de carácter ético, estético o epistemológico. Bueno, lo que está mostrando ahí Foucault es que simple y sencillamente en el momento de actuar, lo único que nos queda, lo llega a mencionar Kant en su antropología, es jugar con los signos, ¿no? Es decir, no es tan fácil seguir el imperativo categórico, ¿no? O lograr entender de qué manera los principios que rigen a la naturaleza están determinados por nuestra fisiología humana, ¿no? Bueno, a partir de esta crítica que hace Kant de los diferentes sujetos con su propia antropología, Foucault se da cuenta que sí, ahí está un punto de aportación para pensar nuestro presente, el presente de Foucault en el siglo XX, que poco se conoce de Kant, ¿no? Y que curiosamente conecta en gran medida con Nietzsche, como lo acabo de mencionar ahora en el video también, ¿no? Es decir, si a esa forma de actuar pragmática, la forma de actuar de la vida diaria, quitamos los imperativos, el imperativo categórico o la formalidad de la estructura previa del entendimiento de Kant, o la posibilidad, de encontrar una finalidad desde el punto de vista estético en cada una de las cosas, bueno, si quitamos todas estos trasfondos racionales, nos queda una realidad muy al estilo nietzscheano, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pareciera que de lo que se va a tratar al resolver el presente es justamente de ejercer una cierta voluntad para Nietzsche, una voluntad de poder, y bueno, para Foucault, una voluntad de saber. ¿Qué está pasando ahí? Una relación entre la verdad y el ser, el deseo de ser, que se está jugando siempre en qué tipo de resistencia podemos oponer a esas verdades que nos conforman como sujetos, ¿no? Entonces, el gran problema para Foucault es el sujeto, y bueno, lo llega a mencionar en muchas otras ocasiones, el sujeto, por supuesto, en relación al poder. ¿Por qué? Porque cada vez que asumimos verdades, nos reconocemos en ellas, hemos permitido que un cierto poder nos domine, ¿no? Y en el momento en que nosotros reconocemos las cosas a partir de otras verdades, también estamos ejerciendo el poder sobre las cosas, sobre todas aquellas personas o situaciones que reconocemos a partir de verdades, ¿no? Entonces yo diría que sí, Foucault es clave para pensar la modernidad, sobre todo por esta síntesis que logra hacer entre Nietzsche y Kant. Colocado desde esa línea, habría en las investigaciones de Foucault una intención justamente por el sujeto, y en el trayecto se topa con el poder, ¿no? Que es algo muy interesante, porque en ocasiones se suele pensar que Foucault tiene como tema justamente el poder desde un inicio, cuando es un efecto, digamos, de la propia labor de investigación, ¿no? Frente a esto hay advenimientos de sujetos distintos dentro de la historia, y hay momentos clave, como por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, que caen justamente ciertos grandes proyectos y que hacen necesario volver a situar preguntas fundamentales sobre qué era ese proyecto y hacia dónde se dirigía. Y toca demasiado, no solo, pero por ejemplo con la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y también con otra relectura que tiene que ver con una crítica que no se ha trabajado demasiado, hablábamos un poco de eso, hacia, por ejemplo, reflexiones tan vastas también como la que tiene Heidegger, ¿no? Sobre lo que él considera que es en Occidente el olvido del ser, ¿no? Y que también, bueno, Foucault fue un gran lector de Heidegger y que va a hacer ahí una incisión también muy importante, ¿no?
Entonces, considerando justamente este trayecto en donde el sujeto está desde un inicio como una pregunta y que tiene movimientos por cómo no se da, sino se produce a partir de ciertos efectos y relaciones de poder, él se coordina con instituciones, con otro tipo de saberes, etc. ¿Cuál podría ser la relación que podemos comenzar justamente a trazar entre sujeto y poder? Bueno, pues desde la práctica que a mí me toca, que es el psicoanálisis, y que es desde allí que ha sido mi abordaje sobre Foucault, y luego, bueno, he seguido sus lecturas. Yo creo que él abre la cuestión de cómo los modos de practicar, los modos de pensarlos, los modos de practicar el sexo, los modos de pensar los cuerpos, han sido a lo largo de la historia tomados por las coordenadas de saber y de poder dominantes en cada momento. Yo creo que ahí también es donde él mina la idea de normalidad, de desvíos, mina toda idea de una clasificación, revela el poder de la psiquiatría, el poder de las ciencias, y cómo de algún modo los cuerpos también son tomados por los sistemas de saber y de poder dominantes de cada momento. Yo creo que Foucault nos abre los ojos en el sentido de como que opera una especie de derrumbe de una verdad con mayúscula, una verdad del sujeto, incluso el derrumbe de el sujeto, para articular las subjetividades al orden político, al orden social, al orden del conocimiento, y difumina en su quehacer, porque yo creo que no es nada más, como decía hace un momento, él también es un activista, no es nada más un pensamiento filosófico. Es por eso que para mí Foucault es uno de esos inclasificables, ¿verdad? Es un pensador, es un historiador, es un filósofo, es un activista, es el que inaugura o relanza el movimiento feminista también. Su quehacer y su pensar, los ámbitos, incluso en movimientos contestatarios, justamente porque al historizar de ese modo, porque cuando yo digo que él no tiene un método fijo, es porque en verdad en su marcha, en lo que él llama su arqueología, utiliza diversos instrumentos, desde documentos, poesía, literatura de cada época que le ocupa, y eso nos obliga, no nos permite fijar un método, fijar un pensamiento, sino que de algún modo cada quien desde su práctica, desde su quehacer, agarra lo que puede. Efectivamente, como psicoanalista me veo absolutamente concernida por su pensamiento, y saludo el hecho que recién ahora, 30 años después de que Foucault realizaba sus críticas al psicoanálisis, recién ahora esas críticas son recibidas por algunos psicoanalistas, tanto en Francia, en México, en muchos lugares, y eso obliga al psicoanálisis a ponerse en cuestión. Yo creo que Foucault obliga a muchas prácticas a ponerse en cuestión. Del lado del psicoanálisis, sobre todo, ha sido, digamos, el minar, derrumbar todo universal, empezando por el complejo de Edipo. Obliga también a desmontar una psicopatología psicoanalítica, cualquier tipo de clasificación, obliga a rever lo que entendemos por perversión, un concepto que a la luz de Foucault ya no se sostiene en ningún lado, salvo como
en la historicidad en cada momento. La perversión era una cosa, digamos, en 1700 y pico, y era otra cosa en la época de Freud, en fin. Él también, ahí también yo veo coincidencias entre Freud y Foucault, a pesar de todo. Para Freud, recordemos, todo el cuerpo era erógeno. Freud genitaliza la sexualidad, y también él habla de la sexualidad, de que no hay sexualidad normal. La sexualidad es infantil, y la sexualidad infantil es perversa, de modo que la normalidad es la perversión. En ese sentido, yo ahí pongo a Freud con Foucault, aunque Foucault tal vez no estuviera muy de acuerdo de ser así situado. Pero también es cierto que aunque ha habido estas grandes críticas de Foucault que han sacudido el edificio psicoanalítico para los psicoanalistas que lo queremos escuchar, porque el psicoanálisis tiende a ser normativo, sí tiende cada tanto a caer en una normatividad, en institucionalizarse, en normativizarse, en lo normal, los desvíos, etc. Si podemos recibir a Foucault y escuchar todo lo que Foucault inauguró, porque Foucault dejó escuela, ¿no?, por todos lados, sobre todo también en Estados Unidos. El movimiento queer relanza Foucault también un feminismo y la lucha de los gay and lesbian, surgen los gay and lesbian studies, como dice Halperin en su libro San Foucault. En los 70 los jóvenes ya no llevaban a Marx bajo el brazo, sino Foucault. Yo creo que Foucault, historia de la sexualidad, era lo que llevaban los chavos de los 70, ¿sí? Foucault también da por caduco, de algún modo, las categorías marxistas tradicionales y propone novedades tan enormes que yo creo que recién ahora estamos pudiendo cacharlas. Pues sí, es curiosa la relación entre el sujeto y el poder, por supuesto. Sin embargo, curiosa en el sentido de que creo, si queremos indagar realmente a fondo en esta relación, tendremos que llegar a Nietzsche, su voluntad de poder, y el de Nietzsche a Schopenhauer y su idea de voluntad, ¿no? Es decir, conceptos ambos metafísicos que para Foucault, pues esa palabra metafísica le causaba gran molestia. No obstante, no tenemos que olvidarlas para realmente ubicar esta relación sujeto-poder, ¿no? Para 1964, que es donde aparece la historia de la locura de su primer tomo, ya está haciendo Foucault una lectura muy sistemática del mismo Nietzsche, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Que bueno, pareciera que la noción de poder la tiene muy clara, y justo la noción de voluntad de poder de Nietzsche. El gran problema, me parece a mí, es que no sabía cómo plantearla para que no sonara metafísico el asunto, ¿no? Pero creo que sí, la noción de poder ya está presente desde su primer escrito, su libro propiamente, ¿no? No los artículos que aparecían antes, ¿no? Y bueno, el gran problema es cómo plantear esta noción de voluntad de poder sin tener que aparentar una propuesta metafísica, ¿no? Y creo que eso es lo que se empieza a ver en la historia de la locura, en los dos tomos. En las palabras y las cosas, parecía que ya está mucho más clara la postura, ¿no? Y creo que lo que está, pero todavía no es del todo perfectamente decantada, en el sentido de que me parece a mí que las palabras y las cosas están mezclando sus dos metodologías, tanto la arqueología como la genealogía, y todavía no queda clara hasta dónde da cada una de ellas, ¿no? Hasta que aparece la arqueología del saber, empezamos a darnos cuenta que, bueno, sí, la arqueología lo que pretende es mostrar la relación entre la verdad desde un punto de vista epistemológico, y el poder. Y por el otro lado está la genealogía, que esta es la que pretende demostrar de qué modo la verdad influye en las conductas, en los cuerpos, y genera sujetos, ¿no? Entonces creo que bajo estas dos perspectivas, genealógica y arqueológica, podemos empezar a ver cómo se genera el sujeto a partir de estas relaciones entre verdades y conductas, ¿no? Por un lado, en las palabras y las cosas empezamos a ver que hay tres disciplinas que le parecen esenciales para definir estas relaciones entre verdad y poder, y una de ellas es, bueno, lo que terminará siendo para el siglo XX la biología, otra sería la economía y la lingüística, ¿no?
¿Qué pasa con estas tres ciencias, disciplinas? Empiezan a examinar desde cómo se originan y qué pasa ahí en las palabras y las cosas, y lo que se da cuenta es que, bueno, el hecho de estar vivo, el hecho de hablar, el hecho de trabajar, nadie los puede evitar, bueno, desde que el hombre es hombre, pero para el siglo X, desde la modernidad y para el siglo XX en que él está viviendo, se da cuenta que estos tres discursos, economía, biología y lingüística, perdón, sí, bueno, de una u otra manera nos hacen reconocernos en sus discursos. Cada una de sus categorías permite que adquiramos una identidad y pensemos que por el hecho de decir yo soy yo, o yo estoy vivo, o yo trabajo, pues ya estoy generando una identidad en la que me puedo reconocer, los demás me pueden reconocer, y pareciera que sí, me siento perfectamente situado en mi cotidianeidad. Bueno, esto es cierto. El gran problema para Foucault es qué precio estás pagando por reconocerte en esas categorías, ¿no? Por conocerte como trabajador, por conocerte como ser vivo o como ser hablante, ¿no? Por supuesto que hay toda una serie de, tendríamos que aquí sí hablar de sumisión, pero con ciertas pincitas para no implicar necesariamente un sometimiento, ¿no? Pero sí, por supuesto, ¿no? Se están creando identidades en el sujeto mismo que, a final de cuentas, el cuerpo mismo, de homínidos que cada uno de nosotros tenemos, no está reclamando. Están reclamando estas identidades, las racionalidades en los diferentes espacios donde actuamos, ¿no? Y este es justamente el gran problema y el origen de la relación sujeto-verdad, ¿no? Sujeto-poder a través de la verdad. ¿Qué pasa? Que cada vez que nos reconocemos en las diferentes verdades de las diferentes ciencias que van a surgir a partir de la combinación de biología con lingüística, o de la biología con la economía, o entre ellas tres, y se empiezan a generar diferentes ciencias, hablará de la psicología en vigilar y castigar, ¿no? La sociología, criminología, etcétera, etcétera, que surgen de las combinaciones de esas tres. Bueno, empezamos a ver que cada vez estamos más influidos por los conceptos de estas ciencias para identificarnos, identificar nuestro cuerpo, identificar la relación que establecemos con nosotros mismos y con los demás. En este sentido, pareciera que el discurso se ha apoderado de nuestra aparente individualidad, que nunca fue tal, y el problema es cómo deshacernos de esa influencia de estas verdades sobre nosotros, ¿no? Bueno, para grabar todo esto sería el trabajo arqueológico, ¿no? Pero el trabajo genealógico es donde se agrava la situación porque el gran problema de reconocernos en estas verdades implica ciertas conductas, ¿no? Ciertas conductas que se van a caracterizar por su racionalidad, y para los siglos del siglo XIX a nuestra época, una racionalidad que tiene más que ver con la economía, ¿no? Es decir, una racionalidad económica que, si tú no sabes aprovechar tu tiempo invirtiéndolo para ser productivo, pues seguramente algo está fallando en tu mente, ¿no? Entonces tal vez ahí la locura se esté presentando, ¿no? O la vagancia podría ser también castigada. En México estuvo castigada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí? Que sí, esta necesidad de reconocernos en verdades para poder generar ciertas conductas en los diferentes tipos de sujetos, pareciera que es para aquello lo que Foucault va a llamar biopolítica, en el sentido de que estos cuerpos, esta carne, digámoslo así, hay que volverla productiva. Y una forma barata, digámoslo así, porque también podría ser a través de la fuerza y de la vigilancia continua de un aparato externo, que no llega a mencionar, resultaría muy caro. Lo más importante es que cada uno de nosotros nos vigilemos a nosotros mismos, y en ese modo estamos subjetivándonos, y esa es la diferencia del poder sobre el sujeto. Sí, esto que estás mencionando en relación a la imagen del panóptico, por ejemplo, no solo arquitectónicamente hablando, y que tiene en las palabras y las cosas un interesante inicio o arranque con, bueno, la referencia a Borges, ¿no? Y esta taxonomía que se elabora de los animales del emperador, ¿no? No solo, pero también con este espléndido análisis que hace de las meninas o las señoritas de la corte de Velázquez, en donde justamente está sucediendo algo con la mirada, ¿no? Y por supuesto a partir de una traza que es cartesiana, está justamente en un soporte bidimensional, con una técnica tradicional, con un modo justamente de trabajar la representación, que además empieza a generar los cuestionamientos de quién mira y quién es mirado, ¿no? O sea, Velázquez pintando el reflejo justamente de los reyes. Curiosamente los reyes
también están ubicados en la posición que tendría cualquier espectador, o sea, nosotros, que también arroja la posibilidad de un interesante análisis en relación a estos, digamos, espacios jerárquicos, ¿no? Además de eso, hay una problematización sobre para qué nos sirven estas clasificaciones. O sea, se clasifica, sí, pero ¿para qué? ¿Y cómo se utiliza? ¿No? Cito una parte justamente de las palabras y las cosas, ¿no? Los códigos fundamentales de una cultura, los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas, fijan de antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y dentro de los que se reconocerá. En el otro extremo del pensamiento, las teorías científicas o las interpretaciones de los filósofos explican por qué existe un orden en general, a qué ley general obedece, qué principio puede dar cuenta de él, por qué razón se establece este orden y no aquel otro. Pero entre estas dos regiones tan distantes reina un dominio que, debido a su papel de intermediario, no es menos fundamental. Es más confuso, más oscuro y sin duda menos fácil de analizar. Es ahí donde una cultura, librándose insensiblemente